Ahora presentamos En Paz Me Acostaré. Para que tu sueño sea grato, antes de acostarte, recibe una palabra de Dios que edificará tu vida. En Paz Me Acostaré es un espacio para meditar a la luz de la palabra de Dios. Prepárate para recibir un mensaje de fe y esperanza en su programa En Paz Me Acostaré, producido por Ministros de la Palabra. Con ustedes, el pastor Marco Peña. Buenas noches, hermanos y hermanas. Que Dios les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes, a sus familias y principalmente a sus ministerios. Nos encontramos transmitiendo en vivo a través de audio por medio de su emisora web Vino Nuevo Radio. Les saluda su hermano en Cristo Marco Peña en su espacio En Paz Me Acostaré, el cual lo transmitimos los lunes, miércoles, viernes y domingo al ser las 8 de la noche. Es nuestro compromiso con usted para traer de parte del cielo una palabra fresca que lo haga reflexionar, que lo haga meditar, que lo haga crecer en el Señor. También nos podemos estar viendo a través del Facebook Live, la plataforma del perfil de Ministros de la Palabra, y también la estamos compartiendo con la página de Vino Nuevo Radio y también el grupo de Ministerios Unidos. Así es que agradecemos su preferencia en esta noche. Usted ha invertido un tiempo, un espacio, y esperamos retribuirle ese tiempo. Hoy, tal y como lo habíamos acordado, vamos a desarrollar un tema que hemos titulado Formado para servir a Dios. Fuiste formado para servir a Dios. Antes de iniciar, vamos a elevar una palabra de oración. Una vez más, delante de tu presencia, agradeciendo el privilegio de estar en esta noche en un tiempo especial para estudiar tu palabra. Pudimos haber estado en ese momento en otro lugar, con otros asuntos, pero le ha placido al Espíritu Santo reunirnos a la luz de la palabra, porque hoy hay un mensaje de renuevo, hoy hay un mensaje fresco de tu palabra para todos aquellos que deseen atesorarla. Pedimos al Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad, que cada corazón que sea dispuesto a recibir ese mensaje pueda sentirse confortado, sentirse animado y entender cuál es la perfecta voluntad que Dios tiene para nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Formado para servir a Dios. ¿Qué somos, hermano y hermana? Todos aquellos y aquellas que le servimos a Dios a través de nuestros diferentes dones. ¿Qué somos? El apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, versículo del 5 y 6, es muy claro. Todos aquellos que servimos al Señor en diferentes latitudes, con nuestros diferentes ministerios, sin distingo de género, todos los que estamos al servicio del Señor, el apóstol Pablo clarifica en su primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo del 5 al 6. ¿Qué somos? Nada más, dice Pablo, que servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a creer, según lo que el Señor le asignó a cada uno. Yo sembré, dice Pablo, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. En esos dos cortos versículos, hermano y hermana, entendemos una gran verdad respecto a qué es lo que realmente somos aquellos que servimos al Señor. No nos podemos creer menos
pero tampoco podemos creernos más. Aquello que somos, dice el apóstol Pablo, es nada más que servidores. Esos servidores que son instrumentos en las manos de Dios que Él ha utilizado para que aquellas personas que están prestas a escuchar el mensaje lleguen a creer. Según lo que el Señor, dice el apóstol Pablo, asignó a cada uno. Y Pablo también es claro cuando dice: yo sembré, Apolos regó. Estamos todos, dice el apóstol Pablo, sobre la misma línea. Ninguno es más, ninguno es menos. Aquellos servidores que se enaltecen o que se jactan o que se mofan de otros servidores, definitivamente están errados en el concepto del servicio que uno lleva a cabo en la obra del Señor. Por eso es que es importante que usted en esta noche esté escuchando ese mensaje, porque vamos a hablar exactamente de qué es servir a Dios, cómo se sirve a Dios, porque es que yo he sido creado para servir a Dios. Yo sembré, Apolo riega. El único que da crecimiento a ese trabajo de siembra es el Señor. Quiero, hermano y hermana, que entendamos en esta noche que usted y yo fuimos puestos en la tierra para aportar algo. No vinimos al mundo por un accidente. No vinimos al mundo por el olvido, tal vez, de un método anticonceptivo. No, vinimos con un propósito. Pero también ese propósito tiene la claridad de que nosotros estamos en esta tierra para que le aportemos algo a este mundo. Vinimos, usted y yo, a generar un aporte, un valor agregado a la humanidad. Es una lástima que muchas personas hasta el día de hoy, con 40, 50, 60 años, no tienen claro respecto a cuál es el fin para el cual el Señor los trajo a este mundo. Es muy lamentable cuando usted habla con algún jovencito o alguna jovencita que están estudiando. Usted les pregunta: ¿dónde te ves dentro de 5 años? ¿Dónde te ves dentro de 10 años? Y muchos de ellos se encogen de hombros porque creen que papá va a seguir siendo eterno, porque creen que mamá va a seguir estando ahí, siempre supliendo, siempre generando, siempre surtiéndolos de lo que ellos necesitan. Hay personas que viven en zonas de confort, viven muy cómodas, creyendo que la luna, seguramente, como decía mi abuela, es de queso. Pero tarde o temprano la venda se quita de los ojos y caemos en cuenta en una realidad. Nada es eterno en esta tierra. Entonces va a llegar un momento en que esa zona de confort se va totalmente a terminar. No es posible que vengamos a esta tierra solamente, hermano y hermana, a consumir recursos. Hay gente que solo está recibiendo, solo está consumiendo, y Dios espera que nosotros añadamos un valor, que usted añada un valor a esta tierra y que en vez de quitar, le podamos generar ese valor agregado. Muchas personas, lastimosamente, vienen a este mundo a ocupar un espacio. Vienen a este mundo simplemente a ocupar un lugar. Estáticos. No generan nada, no producen nada. Más bien, lastimosamente, quitan campo. Dios quiere que nosotros le demos a Él algo a cambio de tanto que Él nos da. No existen los cristianos parásitos. No existen los cristianos garrapatas. No existen los cristianos chupasangre. El cristiano tiene que generar. Dios espera que usted y yo seamos generadores de valor agregado para aquellas otras personas. No solamente entrar en esa zona de confort: ya soy salvo, qué bonito, y ahora es a cruzarme de brazos esperando que venga el Señor. No sé si has tenido la oportunidad de ver el mapa de Palestina, el mapa de Israel. Es interesante porque en el puro centro del país lo atraviesa un lago, luego viene un río y luego termina en otro lago o en un mar. Empieza el mar de Galilea, o lo que se conocía como el lago de Galilea o el mar de Tiberias, un lago que en la época de Jesús
tuvo muchísima relevancia en cuanto a su ministerio. Es un lago lleno de peces, es un lago abundante de alimento, abundante de recursos. Y ese lago surte a través del río Jordán, están conectados, y el río Jordán se surte del mar de Galilea, recoge vida que hay en ese mar y la lleva hacia el mar muerto. El río Jordán conecta el mar de Galilea con el mar muerto. Pero ¿cuál es el problema? Que esa vida que lleva el río Jordán hacia el mar muerto, definitivamente por eso de ahí su nombre, llega al mar muerto y ahí se acaba la vida. ¿Por qué? Porque el mar muerto tiene una condición salada, tiene una condición donde no puede haber vida, no existe la posibilidad de la subsistencia. Entonces, esa vida que trae el río Jordán del mar de Galilea muere en el mar muerto. Hay personas que reciben y que todo lo que llega a ellas muere, no genera nada, no opera nada, no aporta nada. Espero, hermano y hermana, que en esta noche esa no sea tu situación. Ojalá que seas como el mar de Galilea, que recibe y da, y que no seas como el mar muerto, que recibe y ahí queda totalmente extinguido. Muchas personas hoy en día se excusan delante del Señor de no querer servir. Hay muchas personas, hombres y mujeres, que se dicen llamar cristianos y no están sirviendo al Señor absolutamente en nada. Desde el momento en que nos convertimos en hijos de Dios, nos convertimos en servidores de Dios, nos ponemos a su disposición, nos convertimos en mayordomos de los recursos que Él provee para que nosotros incrementemos, para que Él pueda invertir a través de nosotros y devolverle con creces esa inversión que Él hace. Recuerde la parábola de los talentos. Dios espera darte algo para que le des algo a cambio. Sin embargo, hay muchos cristianos y cristianas que hasta el día de hoy no están generando nada, no sirven, no aportan al reino. Y eso es importante que a usted le quede claro en esta noche, porque a partir de hoy usted tiene que convertirse en un agente de cambio, una persona que sirve, agradecida con Dios por el sacrificio de que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Usted tiene que ser una persona que agrade a Dios a través de su servicio. Todos los lunes, a través de este espacio, estamos estudiando los dones espirituales, estamos motivándolo a usted, ayudándolo, explicándole, haciendo un análisis de cada uno de los dones. ¿Para qué? No para que usted se dé por enterado cómo es que funcionan, sino para que usted se involucre desde ya y le pida a Dios que sea a través del Espíritu Santo que usted pueda incorporarse en la tarea divina. Hermano y hermana, la mies es mucha y los obreros son pocos. Pero hoy en día abundan los hermanos y hermanas excusándose. Creen que pueden excusarse delante de Dios para no servirle. Alguien decía que desde que se inventaron las excusas, todo el mundo queda bien. Hay algunas personas que dicen, yo no puedo servir al Señor porque soy una persona vieja. Pues déjeme decirle que Abraham fue llamado a los 75 años para servir a Dios. Otros dicen, es que yo soy una persona que la vida me ha maltratado mucho, que me han hecho demasiado daño. Bueno, cuando usted va a la Biblia y ve la historia de José, cómo desde los 17 años es maltratado y tuvieron que pasar muchísimos años para convertirse en el segundo al mando del gobierno de Egipto. Entonces, no se vale que digas que los maltratos que has recibido de la vida no te permiten servir a Dios. Algunos se consideran torpes. Satanás le encanta hablarle al corazón de los hombres y las mujeres y decirles, ustedes no sirven para nada. Y eso no es verdad, porque cuando vamos a estudiar la vida de Moisés, encontramos que Moisés era tardo de habla, o sea, Moisés era tartamudo, y aún así se convirtió en el líder de la nación que liberó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Otros dicen que no pueden servir al Señor por su pobreza, por su escasez, por su carencia. Mentira, que solo los ricos sirven a Dios. Mentira, que sobre los que sobreabundan el dinero y los recursos sirven a Dios. Hay personas pobres que sirven al Señor de una manera hermosa, de una manera humilde. El caso de Gedeón, cuando vas a Jueces, capítulo 6, era un hombre pobre y sin embargo se convirtió en libertador del pueblo de Israel de los madianitas.
Hay personas que dicen, yo no puedo servir al Señor, hermano, porque tengo problemas familiares. Bueno, déjeme decirle que también David tuvo problemas con los hijos, problemas con sus esposas en cantidad, y aún así nunca dejó de servirle al Señor. Otros hablan de depresiones, como que el tema de las depresiones están de moda. Entonces, como soy una persona que sufre de depresiones, no puedo servir a Dios. Bueno, Jeremías, cuando estudia la vida de Jeremías, lees el libro de Lamentaciones, escrito por él, te encuentras que Jeremías durante muchas épocas de su vida vivía con grandísimas depresiones. Otros dicen que no pueden servir al Señor porque se consideran personas diferentes, que tal vez no son empáticas con los demás. Bueno, ¿dónde queda el caso de Juan el Bautista? Una persona que vestía piel de camello, una persona que comía miel silvestre, una persona que venía del desierto, pero con un mensaje poderoso y dispuesto para que el Señor le utilizara en el momento en que lo utilizó. Otras personas dicen que no pueden servir al Señor porque son impulsivas. Bueno, recordemos al apóstol Pedro, que era como un yoyo, el apóstol que más se identifica con usted y conmigo. Hay personas que dicen que todo les preocupa y que no pueden servir al Señor. Bueno, recuerde a Marta y a María. Marta, que siempre estaba muy ocupada en el tema de la casa. También hay personas que no le sirven a Dios porque aducen que están enfermas. Hermanos, yo no puedo servir al Señor a causa de mi enfermedad. Pues déjeme decirle que el apóstol Pablo fue un servidor de salud quebrantada. Si has estudiado la vida del apóstol Pablo, encontrarás que era un hombre enfermo. Pablo no era un hombre sano. Le pidió a Dios que le ayudara en esa situación. Y sin embargo Dios le dijo, cálmese, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces no se trata de que porque estés enfermo no puedas servir a Dios. O tal vez dices, no, es que yo no puedo servir a Dios porque yo soy una persona tímida. Todo me da miedo. Bueno, el joven Timoteo era una persona muy tímida. Pablo lo expresa así en sus cartas y aún así se convirtió en pastor a cargo de una gran obra que el apóstol Pablo había abierto. Entonces, tal y como lo hemos visto, hermanos y hermanas, todos tenemos debilidades. Los grandes hombres y mujeres de la Biblia, esos grandes héroes de las Escrituras, eran personas débiles como usted y como yo. A Satanás le encanta restregarnos nuestras debilidades, nuestras carencias. Le encanta señalarnos, le encanta decirnos un montón de cosas al oído para que usted y yo no cumplamos la obra. Sin embargo, el único que te puede juzgar, el único que te puede señalar, el único que te puede sacar del partido, el único que puede sacarte la tarjeta roja para que ya no juegues más, es el Señor. Pero si hasta el día de hoy no ha sucedido, hermano y hermana, yo te invito para que sigas adelante, para que no desmayes, para que sigas involucrado en la tarea. El Señor es el que te dará su respaldo y su victoria. No necesitas que un pastor te respalde. No necesitas que una hermana que ayuna todos los días te respalde. No necesitas que el más santo te respalde o te dé su venia. Necesitas el respaldo de Dios. Necesitas que tu audiencia única sea Dios. No necesitas ser aceptado por los hombres. No necesitas palmaditas en la espalda. No necesitas que te digan qué lindo predicas, qué lindo que hablas, qué lindo que sirves. Tu única audiencia es Dios. Él es el único que se convierte en galardonador de aquellos que le sirven. Y tus debilidades no deben impedir que le sirvas al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma. Porque todos, hermano y hermana, aunque las desconozcamos, aunque las tapemos, aunque las obviemos y aunque engañemos a los demás, todos tenemos debilidades. Mi abuela decía, el que no peca por una cosa, peca por otra. El que no tiene dinga, tiene mandinga. Entonces dejémonos de cosas, dejémonos de andar jugando de santurrones, dejémonos de creernos los perfectos y mejores que los demás y reconozcamos delante del Señor que somos personas débiles, pero que amamos su obra, que amamos eso que hacemos para engrandecer su reino y empiece a involucrarse. Dios es un Dios que muestra su poder en la debilidad aquella que usted tenga y que crea que le está quitando o restando valor en su servicio.
En la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 7, el apóstol Pablo dice: pero tenemos este tesoro, hablando del evangelio, del mensaje de salvación, en vasijas de barro, para que se vea que tan sublime poder viene de parte de Dios y no de nosotros. Entonces Dios ha depositado ese gran tesoro, que es el permitirle al hombre restituir su comunión con Dios. Lo ha depositado en usted y en mí. Vasijas de barro es una analogía de un recipiente que fácilmente puede quebrarse, fácilmente puede deteriorarse, pero en ese recipiente débil que es usted y que soy yo, el Señor ha depositado el tesoro más grande para la humanidad, y es el regalo de la salvación. Es el mensaje que puede redimir a todo hombre y a toda mujer y volverlo a ser acepto delante de los ojos de Dios. ¿Y por qué lo ha depositado en usted y en mí, que somos tan débiles? Precisamente para que usted y yo entendamos que el poder no viene de nosotros, el poder viene de Dios. Aquel que quiera jactarse, aquel que quiere enaltecerse, aquel que se anda enorgulleciendo, gritando a los cuatro vientos lo que hace y lo que no hace, como el fariseo, muy difícilmente es usado por Dios para sus propósitos. Pero aquel que reconoce que es débil, aquel que reconoce que es pecador, aquel que reconoce, como Pablo, que sigue caminando todos los días hacia la meta, todos los días un paso a la vez, con ellos es con los que Dios trabaja. Recuerde usted, hermano y hermana, que una debilidad es cualquier limitación que yo tenga o que haya heredado y que no tengo el poder para cambiarla. Esa es la mejor definición de la palabra debilidad que yo me he encontrado. Una debilidad es una limitación que usted tiene como persona, sea que la haya adquirido, sea que la haya heredado, y que usted no puede cambiarla, usted no puede quitarla. Eso está con usted, vive en usted. Eso era lo que Pablo le decía a Dios: quítame por favor este aguijón. Pablo lo llamaba en algunas versiones un aguijón, quítalo de mí. Y Dios le decía no, porque, hermano y hermana, Dios deliberadamente permite las debilidades en tu vida y en mi vida. ¿Para qué? Para el propósito de demostrarnos a usted y a mí que es su poder el que se perfecciona a través de nuestra debilidad. Es su poder el que obra a través de nosotros. Entonces, lo primero que tenemos que hacer con el tema de las debilidades es reconocerla. Usted tiene que reconocer que es un hombre débil, que es una mujer débil. En Hechos capítulo 14, versículo 15, dice: solo somos seres humanos iguales a ustedes. El pastor no es mejor que usted. La diaconisa no es mejor que usted. El presidente de diáconos no es mejor que usted. La maestra de la escuela dominical no es mejor que usted. Todos somos iguales ante los ojos de Dios. Todos tenemos debilidades. Hay gente que cree que el pastor es Superman, que su esposa es la Mujer Maravilla y que sus hijos son los gemelos fantásticos. Olvídese de eso. El pastor tiene sus debilidades, sus carencias, sus necesidades. Tiene sus pereques, como decimos en el argot popular, tal y como usted y yo los tenemos. Es que usted no los puede poner en un pedestal y usted tampoco puede creerse mejor que ellos. Todos tenemos situaciones que atender todos los días del mundo. Así es que en esta noche, lejos de excusarte con tus debilidades para no servir a Dios, lo primero que quiero que hagas es que las reconozcas, que admitas esas imperfecciones que hay en tu vida. Usted no tiene que justificarse con nadie, usted no tiene que rendirle cuentas a nadie, usted no tiene que estarle diciendo a las demás personas absolutamente nada, simplemente para que esas personas le acepten. Usted tiene que venir delante de la presencia del Señor. Es el único que puede admitir esas imperfecciones tuyas. Deje, hermano y hermana, por favor, de pretender que usted todo lo tiene bajo control. Deje de pretender que usted es mejor que los demás. Reconozca que usted también tiene situaciones que enfrentar
Todos los días Jesús se lo dijo a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicción. El Hijo de Dios o la hija de Dios que no enfrenta aflicciones, cuidado, cuidado, porque hay algo ahí que no está bien. Hijo de Dios o hija de Dios que no enfrenta pruebas, que no enfrenta tribulaciones, que no enfrenta hostigamientos, que no enfrenta dardos del enemigo, hay algo ahí que a mí no me hace clic. Porque Jesús se lo dijo a sus discípulos: en este mundo tendréis aflicción. Así es que por favor, a partir de ese momento, no juegue de lo que no es y admita y sea honesto con usted mismo en cuanto a esas debilidades. Porque si usted quiere que Dios lo use, usted tiene que conocer quién es Dios y quién es usted. Cuando usted no admite debilidades, cuando usted no admite errores, cuando usted cree que tiene la razón, cuando usted cree que son los demás los que estamos equivocados, usted está empezando a jugar a Dios, a creer que usted es incólume, a creer que usted es infalible, a creer que usted es mejor que toda la raza humana. Así Dios no lo va a poder usar. Usted tiene que ubicarse. ¿Quién es Dios? ¿Quién es usted? Es la única manera para que Dios lo pueda usar. Y le voy a decir algo más en cuanto a las debilidades. Usted, a partir de hoy, alégrese de esas debilidades que tiene. Y yo creo que usted, me imagino que debe estar diciendo: pero este señor debe estar loco. No. El apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, versículo 9 al 10, nos dice: por eso prefiero sentirme orgulloso de mi debilidad. O sea, yo estoy contento con esa debilidad que yo tengo. ¿Por qué? Porque el poder de Cristo se perfecciona y se muestra en mí, dice Pablo. Me alegro de ser débil. Me alegro de reconocer que tengo imperfecciones. Me alegro de reconocer que tal vez soy el peor ser humano de este planeta. Bueno, y si es así, pues es así. Si me he equivocado 20,000 veces, pues es así. Si soy el peor de las personas para muchos, pues soy así, dice Pablo. Yo me alegro de ser insultado. Estoy leyendo textualmente la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículo 9 al 10. No estoy inventando, estoy leyendo la palabra del Señor. Pablo dice: yo me alegro de ser débil, yo me alegro de que me insulten, yo me alegro de ser perseguido, yo me alegro de tener necesidades, yo me alegro de tener dificultades por ser fiel a Cristo. Pues lo que me hace fuerte es reconocer que soy débil. A partir de esta noche, hermano y hermana, yo quiero que te sientas fuerte en el Señor, que reconozcas que eres débil, pero que es Dios el que se perfecciona en esa debilidad, y es ahí donde Dios muestra su poder. Si vienes ante Él con humildad, si vienes ante Él reconociéndolo como Dios, como el Señor, Él empezará a usarte. Y cuando te sientas débil, Dios te estará recordando que dependes de Él. Qué importante es esto. Cuando yo me siento débil, cuando yo me siento carente, cuando yo me siento en necesidad de Dios, ahí en ese preciso momento Dios me recuerda que yo dependo de Él. Hermano y hermana, usted no depende de su amiga, usted no depende de sus hijos, usted no depende de su pastor, usted no depende de aquellas personas que le dicen qué hacer o qué no hacer. Usted depende única y exclusivamente de Dios. Es solamente en Él, en el que usted puede traer y cifrar sus esperanzas. Así es que cuando yo me siento débil, cuando Marco Peña se siente débil, Dios me recuerda que mi única dependencia es de Él. Yo no dependo de dinero, yo no dependo de una posición social, yo no dependo de activos, no dependo de un negocio, no dependo de nadie. Yo dependo única y exclusivamente de Dios, que es el que me suple, que es el que me justifica, que es el que me tiene a su servicio. Las debilidades, hermano y hermana, son sumamente importantes y existen por algo. No es que a Dios le encanta mortificarnos, no es que a Dios le encanta tenernos esos aguijones simplemente para vernos llorar, para ponernos tristes, para vernos amargados.
Yo quiero que en esta noche entiendas que esas debilidades que tienes, lejos de ser una excusa para servir a Dios, más bien existen para algunos propósitos que Dios tiene para tu vida. El primero, tus debilidades existen para prevenir tu arrogancia. Hay gente que es arrogante, hay gente que es altiva, hay gente que se enaltece. Bueno, entonces las debilidades lo que hacen es que previenen la arrogancia. La segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 12, versículo 7, dice el apóstol Pablo, para evitar que me vuelva presumido por esas sublimes revelaciones. Hermano y hermana, si había alguien que recibía revelaciones de Dios no escritas todavía en la palabra del Señor, era el apóstol Pablo. Pablo recibió de parte de Dios visiones y revelaciones muy importantes. Entonces Pablo decía, para evitar que yo me vuelva presumido, hay gente que se vuelve orgullosa, hay gente que se vuelve pretenciosa. Entonces dice el apóstol Pablo, para evitar que yo me vuelva presumido, hay una espina, dice, que me fue clavada en el cuerpo para que me atormente. Entonces cuando yo me quiero sentir más que los demás, ese aguijón me punza. Cuando yo me presumo que el don que yo tengo es superior al don de todos mis hermanos, viene ese aguijón y me maltrata. Dice Pablo, precisamente Dios lo puso, porque Pablo reconocía que era una persona que fácilmente podía creerse la última Coca-Cola del desierto. Entonces Pablo decía, cuando yo creo que soy mejor que los demás, ese aguijón viene a mi vida y me recuerda quién es Dios y quién soy yo. Todas las pretensiones que el hombre pueda traer a su vida son, hermano y hermana, eliminadas y recordadas de quién es Dios a través de esa debilidad que hay en nuestro ser. Recuerde usted el ejército de Gedeón contra los madianitas. Eran 32,000 soldados que tenía el pueblo de Israel, pero los madianitas tenían 135,000. O sea, en aquella época, 135,000 contra 32,000. Y aún así Dios le dijo a Gedeón, son demasiados, 32,000 son muchos. Así es que vamos a irte disminuyendo la cuota de soldados. ¿Con cuántos soldados peleó Gedeón? Con 300. Hermano y hermana, 300 soldados contra 135,000. Muchas veces hemos visto nuestras aflicciones demasiado grandes. Hemos visto nuestras pruebas demasiado enormes. Ha llegado un momento donde hemos dicho, Señor, es que este problema es tan grande que es totalmente imposible el poder resolverlo. Pero es que así es como a Dios le gusta actuar. Así es como a Dios le gusta trabajar. Cuando creemos que ya no hay posibilidad de hacer nada, cuando vemos que ya totalmente las puertas se han cerrado, cuando vemos que el mundo nos ha dicho que no, siempre hay una puerta que se abre y viene de parte de Dios. Y Gedeón va a ir a pelear con 300 soldados contra 135,000 soldados madianitas. Estamos hablando 450 soldados enemigos contra un hijo de Dios. Y aún así el poder de Dios se manifestó en aquel día y el pueblo de Israel venció. Porque ante ti caerán 1,000, caerán 10,000 y a ti, dice el salmista, no llegarán. Entonces hoy tienes que apartar tus miedos, tienes que apartar esos temores, tienes que apartar esas dudas y reconocer que el Señor es el que pelea tus batallas, que cuando más te has sentido débil, el Señor está actuando en tu vida para darte la victoria. Pero la victoria es de Él. La gloria es de Él. El reconocimiento es para Él. Nunca te olvides que todo lo que tienes, que todo lo que posees, no ha sido por tu esfuerzo. Hay gente que cree que su negocio, hay gente que cree que su vida misma, hay gente que cree que todo lo que posee es porque le ha costado con el sudor de su frente. Olvídese, todo lo que Dios te ha dado le pertenece a Él. Ese salario que recibes le pertenece a Él. Es Él el que te ha dado las fuerzas. Y cualquier debilidad que tengas en tu vida, Él te dará la victoria. Es su poder obrando en ti. ¿Qué más es importante respecto a las debilidades? ¿Por qué son tan importantes? Bueno,
para que nunca más usted y yo volvamos a huir. De esto vamos a hablar inmediatamente en el próximo segmento. Esta señal es de Vino Nuevo Radio. Estás en tu programa En Paz Me Acostaré, porque una palabra de Dios puede cambiar el rumbo de tu vida. Sigue en sintonía de tu programa En Paz Me Acostaré. Para los hermanos que recientemente se incorporan a esta transmisión en audio y video, les saluda su hermano en Cristo Marco Peña. Estamos transmitiendo a través de Vino Nuevo Radio y también a través de las plataformas de Facebook Live de Ministros de la Palabra. Hoy estamos desarrollando el tema formado para servir a Dios. Agradecemos a todos los hermanos que nos han dado su preferencia a través del mensaje de esta noche. Esperamos bendecirles y servirles a través de esta palabra. Yo no quiero pasar por alto en esta noche. Yo quiero saludar hoy a doña Doris Castillo. Ella está cumpliendo 74 años. Así es que, hermana Doris, te bendecimos en el nombre del Señor. Damos gracias a Dios por tu vida. Que el Señor te siga bendiciendo, te siga dando 500 años más en unión de tu familia, en unión de tus hijas, en unión de tus nietos. Que el Señor te bendiga grandemente. Glorificamos a Dios por tu vida. Las debilidades, hermano y hermana, están en ti y están en mí para que nunca huyamos más del Señor. Génesis capítulo 32, versículo 31 dice: cuando el sol salió, Jacob se fue de Peniel, pero iba cojeando. Es interesante cuando se estudia la vida de Jacob y ve esa gran lucha que tiene con el ángel. Jacob dijo: yo no lo voy a soltar hasta que Dios me bendiga. Fue una lucha. Jacob había venido de error en error. Usted puede estudiar toda la vida de este patriarca, pero llegó un momento en que se agarra de Dios y hasta que no me bendigas no te voy a soltar. El ángel le toca un costado a Jacob y a partir de ese día Jacob comienza a cojear. El ángel toca su cadera y le genera una dolencia de por vida. Toda la vida, a partir de ese momento, va a ser una vida de cojear. O sea, no iba a poder caminar de una manera normal. Entonces, la idea era forzar precisamente a Jacob a que hasta el último día de su vida se apoyara en Dios. ¿Cuál es tu apoyo, hermano y hermana? ¿En quién te apoyas? Ten mucho cuidado. No te apoyes en los hombres. No te apoyes en las palabras bonitas. No te apoyes en aquellos que llegan a decirte cositas bonitas al oído. Apóyate en Dios. Créele a Dios. Confía más en Dios. Y deja de ponerle tanta atención a muchas personas que lo que hacen más bien es alejarte del Señor. A partir de ese día, Jacob empezó a cojear y a recordarse a sí mismo. Cada vez que cojeaba, recordaba su dependencia en el Señor. Ahora, si usted es una persona que tiene deseo de servir, pero que no sabe cómo servir a Dios, yo quiero que usted conozca en esta noche que Dios te ha formado para que le sirvas y que Dios te creó con más de 600 habilidades naturales para servirle. Es increíble. Más de 600 habilidades naturales trajiste a este mundo para servirle a Dios. Es muy hermoso cuando vemos en muchos textos de la Biblia cómo Dios ha utilizado a hombres y a mujeres para servirle, que se creían débiles, como lo vimos ahora, pero llegaron a convertirse en grandes héroes de la Biblia porque se dejaron usar por el Señor. Tómese su tiempo, hermano y hermana. Mire honestamente en lo que usted es bueno y también en lo que no es bueno. Usted y yo tenemos que reconocer que hay cosas en las que no somos buenos. Hay situaciones que no son para nosotros. Si usted no tiene, si usted no se entona para cantar, hermano, no cante.
Si usted ve que hay algo que no tiene la habilidad, no la haga. Porque no se vale decir que como es para el Señor, entonces simplemente lo hacemos. No, el Señor te da la habilidad para que cumplas con ese don y con ese propósito. Así es que es importante que sepas que Dios te otorga dones. Dios es un galardonador, es un Dios que te da carismas, te da habilidades. Todos los lunes, 8 de la noche, estamos estudiando los dones del Espíritu. Dice la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 12, versículo 27, que a cada uno se le da una manifestación especial. ¿De dónde viene la manifestación? Dice Pablo. Viene del Espíritu. ¿Y para qué te da esa manifestación? Para el bien de los demás. Primera de Corintios 12, 27 es el versículo clave de los dones espirituales. Dios te da una manifestación espiritual que viene del Espíritu para beneficiar a los demás. Ahí queda totalmente definido para qué son esos dones. Son carismas para el bienestar de los demás, no para usted mismo. Una misma persona no tiene todos los dones, lo hemos estado hablando, por lo que nos hace depender de los demás. Como hay dones que yo no tengo, pero que usted sí tiene, eso provoca que yo dependa de usted. Hay dones que yo tengo que usted no tiene, que le provoca a usted depender de mí. Eso es lo maravilloso de cómo Dios trabaja en su iglesia, esa dependencia de unos y otros. Pero Dios no solamente te da dones. Hay algo muy hermoso que Dios también te otorga cuando te dispones a servirlo, y se llama pasión. No es lo mismo ser un apasionado y a una persona que no le apasiona nada. Hermano y hermana, hay gente que nada le hace gracia. Nada le hace gracia. Ni el mejor chiste no le hace gracia nada. Viven esas vidas amargadas y amargándosela a los demás, siempre quejándose, siempre viendo lo malo. Dios quiere que seas una persona apasionada en lo que haces. Cuando le sirves a Dios, aquellos a los cuales sirves tienen que ver en ti ese deseo, ese ánimo, esa excelencia con que haces las cosas. Y el único que te puede dar esa pasión es Dios. Salomón en Proverbios 27, 19 nos dice: en el agua se refleja el rostro y en el corazón se refleja la persona. Cuando pones entusiasmo en algo que te gusta, te sale bonito. Si quieres que eso te salga bien, debes poner entusiasmo. Eres una persona efectiva cuando das lo mejor de ti al servicio del Señor. Nunca, y escúcheme lo que le estoy diciendo en esta noche, nunca desarrolle un ministerio a medias. Por favor, no lo haga. Mejor no sirva en nada. Mejor no se involucre en la obra del Señor. No hagas para Dios nada a medias. Esfuércese para ser excelente. Dios quiere que seas excelente, que cuando te involucras en su obra, seas una persona muchísimo mejor al promedio, que se vea en ti ese servicio que estás dando al Señor. Usted tiene que entender que usted tiene una personalidad única. Usted no se parece a nadie, no se compare con nadie. Dios lo hizo a usted y rompió el molde. Luego me hizo a mí y rompió el molde. Luego hizo al otro y rompió el molde. Porque todos somos diferentes para Dios. Somos iguales en nuestro servicio a los demás, pero tenemos esa personalidad única. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 12, versículo 6. Dios obra a través de personas diferentes, en maneras diferentes. Dios no trata conmigo como trata contigo. Dios no me da a mí lo que te da a ti. Dios obra de una manera particular con cada persona. Dios lo hizo a usted para que usted sea usted. Usted puede aprender de otros. Usted puede aprender de mí. Yo puedo aprender de usted. Pero yo tengo que depurar. El discípulo tarde o temprano tiene que convertirse en maestro. Y ojalá lo supere. Usted tiene que ponerle su sello personal a aquello que hace. Usted no predica igual que los demás. Usted no enseña igual que los demás. Usted no sirve igual que los demás. Usted es una persona diferente. Así es que por favor no se compare con otras personas que también está sirviendo. Porque usted tarde o temprano se va a desanimar cuando vea que alguien lo hace mejor que usted. Y también puede ser que usted se enorgullezca cuando veas a otros
que no son aparentemente, según su criterio, tan efectivos como ustedes. Así es que no se compare, porque las comparaciones son odiosas. Decir que usted es mejor que el otro, ya ahí, hermano y hermana, lo que estés haciendo para Dios no sirve de nada. No eres quien para decirle a las demás personas lo que tienen que hacer en la obra del Señor, en el ministerio del Señor. Usted es usted. Preocúpese por usted. Trabaje en su vida. Deje de trabajar en la vida de los demás. Deje de estarse metiendo en la vida de los demás y decirle a los demás qué es lo que tienen que hacer. Usted haga lo que Dios le ha encomendado que haga. Sea excelente. Esfuércese y deje que los demás también hagan lo suyo propio. Tarde o temprano, cada uno tendrá que dar cuentas a Dios de sí. Usted no va a dar cuentas de mí. Yo no voy a dar cuentas de usted. Entonces es importante que usted entienda también ese particular. Pero hay algo muy importante que Dios hace en tu vida para que lo sirvas. Y eso se llama las experiencias. Dios quiere darte experiencias. Dios quiere traer experiencias para tu vida. Dice Deuteronomio capítulo 11, versículo 2. Deuteronomio 11, 2. Recuerden hoy lo que han aprendido acerca del Señor a través de sus experiencias con Él. Hermano y hermana, cada uno de nosotros ha sido formado por experiencias, y en su mayoría esas experiencias que han venido a nuestra vida están fuera de nuestro control. Hay cosas que yo puedo resolver, hay cosas que yo no puedo resolver. Entonces, esas experiencias que Dios me ha dado van a servir para que yo pueda entonces bendecir y edificar a otros a través de lo que ha sucedido en mi vida. Y es que no se trata de lo que yo haga, no es lo que pasa, sino lo que yo hago con aquello que me pasa. Entonces, no es estarme lamiendo las heridas, sino es lo que yo hago con aquella experiencia que he adquirido, porque las experiencias siempre serán útiles cuando se comparten. Cuando ha sucedido algo en tu vida y luego ves que otra persona está atravesando esa situación, esa experiencia tuya le va a servir a esa persona para tomar una decisión X o una decisión Y. Te ha pasado a ti para que otros también puedan aprender y crecer a través de lo que usted ha vivido. Yo quiero, hermano y hermana, en estos últimos minutos de transmisión, dejarles 7 reglas de oro que cumple una persona que verdaderamente sirve a Dios. Aquel hombre o mujer que están sirviendo en ese momento al Señor tienen que cumplir 7 reglas que son de oro. Jesús dice en Mateo capítulo 7, versículo 16, tú puedes decir lo que ellos son por lo que hacen. Por sus frutos los conoceréis. Usted sabía que toda la vida pudo haber servido en una iglesia y nunca haber sido un siervo. Eso me preocupa. Usted puede jactarse que tiene 20 años de estar sirviendo a Dios, pero tal vez en esos 20 años nunca ha sido un siervo de Dios. Hay reglas claras y específicas de lo que es un verdadero siervo de Dios. Número 1, un verdadero siervo de Dios siempre está dispuesto a servir. Siempre. No es cuando quieras, no es cuando desees, no es cuando te sientas bien, no es cuando te sientas sano, no es cuando te sientas animado. El apóstol Pablo dice en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 4, ningún soldado en servicio activo se enreda en los asuntos de la vida civil porque tiene que agradar a su superior. Cuando el general lo llama a usted, su respuesta es Señor, sí Señor, punto. Aquí no hay para excusarse, aquí no hay que me duele la cabeza, aquí no hay que me voy a dar feriado. Hay gente que dice me voy a dar ahí un año de jubileo, me voy a ir de pelón. Olvídese, el que sirve a Dios muere con las botas puestas. El verdadero siervo le permite a Dios que controle su horario, Dios controla su agenda, que lo interrumpa en cualquier momento en que Dios lo necesite. Señor, sí Señor. El verdadero siervo también presta atención a las necesidades. Dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6, versículo 10, en cualquier oportunidad que tengamos, debemos hacer lo que es bueno para todos,
especialmente para los de la familia de Dios, cuando tengas una oportunidad, y siempre la tendrás, haz aquello que tienes que hacer. El verdadero siervo de Dios comienza viendo aquellas pequeñas tareas que nadie quiere hacer. En el ministerio, en el servicio a Dios, hay cosas que muchas personas le huyen. Bueno, empieza, hermano y hermana, a hacer esas tareas que otros no quieran hacer. Cuando hay una necesidad, eres llamado a cubrirla. Pero también el que verdaderamente sirve a Dios hace lo mejor con lo que tiene. Hay gente que espera que todo cierre, que todo cuadre. Hay gente que espera que los astros estén totalmente acomodados para empezar a servir a Dios. Salomón decía en Eclesiastés capítulo 11, versículo 4, si esperas por condiciones perfectas, nunca vas a lograr nada. Nada va a estar totalmente organizado y acomodado para que sirvas a Dios. Si esos son los bueyes, decía un adagio popular, pues con esos bueyes tenemos que arar. El buen siervo no tiene excusa, no posterga, no se espera, no espera mejores circunstancias o condiciones. El verdadero siervo de Dios sirve donde Dios lo llame y con lo que hay. El Señor es el que te respalda, es el que te dará aquello que necesitas. Un verdadero siervo de Dios es fiel a su ministerio. ¡Qué hermoso! Mateo capítulo 25, versículo 23. Excelente. Eres un empleado bueno, se puede confiar en ti. Ya que cuidaste bien lo poco que te di, ahora te voy a encargar de cosas más importantes. Vamos a celebrarlo. Yo voy a decirle algo a usted en esta noche, hermano y hermana. Y no sé si concuerda conmigo o no. Yo simplemente transmito la palabra del Señor. Usted determina si le suena o no le suena, si le parece o si no le parece. Ya ese asunto no es mío. Pero un verdadero siervo termina aquello que empieza. Un verdadero siervo cumple sus responsabilidades al 100%. Un verdadero siervo, una sierva de Dios, siempre cumplirá sus responsabilidades. No se vale dejar nada botado. La obra tiene que continuar. Te salga bien todo, no te salga bien todo. Estés contenta o no estés contento. Esté todo bien en tu parte relacional, en tu parte afectiva, en tu parte emocional. A Dios eso es lo que menos le importa. Dios necesita que lo que empiece lo termines, que continúes, que nada te derribe, que nada te detenga, que nada te haga abandonar la obra para la cual Él te ha llamado. Un verdadero siervo, hermano y hermana, póngame atención, mantiene un bajo perfil. El apóstol Pedro decía en la primera carta, en el capítulo 5, versículo 5, todos deben ponerse el delantal de la humildad para servirse unos a otros. Si eres un siervo de Dios, si eres una sierva de Dios, debes mantener un bajo perfil. Deja de echarte vivas, deja de echarte porras, deja de estarle diciendo a todas las personas lo que haces en la obra del Señor. Deja de estar esperando, como te dije ahora hace un rato, palmaditas en la espalda. Deja de estar buscando esa aceptación de los demás. Es increíble cómo muchas personas necesitan ser aceptadas por los demás, que los demás les digan qué hacer. Olvídese de eso. El verdadero siervo no sirve para ser aprobado o aplaudido. Que a usted no le importen los aplausos, que a usted no le importe quién sirve, quién te reconoce o quién no te reconoce. Tu única audiencia es Dios. El verdadero siervo siempre piensa más en otros que en sí mismos. El apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 2, versículo 4, olvídense de ustedes mismos. Deje, hermano y hermana, por favor, de pensar en usted. Olvídese de usted lo suficiente para que extienda una mano ayudadora. ¿Por qué muchos no sirven? ¿Por qué muchos no ayudan? Porque solo andan pensando en sí mismos, en su bienestar. Solo andan pensando en lo que les genera satisfacción, placer. Y así no se vale. El verdadero siervo no usa a Dios para sus propósitos. Le permite que sea Dios el que lo use para los propósitos eternos. El verdadero siervo de Dios nunca va a competir con otros siervos. Los siervos de Dios no compiten entre sí. Nehemías en el capítulo 6, versículo 3 decía, estoy ocupado. Si yo bajo a reunirme con ustedes, la obra se va a ver interrumpida. Si le estás sirviendo a Dios, estás muy ocupado haciendo el trabajo que Dios te ha asignado, en primer lugar, para criticar a otros.
Si usted está sirviendo a Dios, no debe perder su tiempo criticando a los demás, porque estás ocupado. Si estás criticando a otros o estás compitiendo con otros ministerios, entonces hay un gran tiempo de desocupación. La mente que está ocupada no extraña, la mente que está ocupada no critica, la mente que está ocupada no compite. La mente que está ocupada en las cosas de Dios está precisamente engrandeciendo el reino. Yo quiero dejarte en esta noche, hermano y hermana, el ejemplo de Jesús en cuanto al servicio. Mateo capítulo 20, versículo 28 dice: tu actitud, dice Jesús, debe ser igual a la mía. Porque yo, el Mesías, yo Jesús, el dueño de todo, no vine a ser servido, sino a servir y a dar mi vida. A eso vine. Que este sea tu anhelo, que este sea tu deseo en esta noche. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos, Señor, una vez más, el privilegio de traer una palabra a nuestros hermanos. Que a partir de hoy cambiemos radicalmente esa idea de el servicio y que nos propongamos con todo corazón, con toda humildad, primero reconocer nuestras debilidades, a ponerlas a tus pies para que tu poder se perfeccione en ellas. Danos ese deseo, esa pasión de servirte. Ayúdanos, Señor, a ser siervos y siervas verdaderos involucrados en tu obra. En el nombre de Cristo Jesús, gracias por todos los hermanos que se conectaron en esta noche y que han recibido esta palabra fresca del cielo. Yo le invito para que se quede con nosotros, hermano y hermana, en esta su emisora web Vino Nuevo Radio. Continúa la programación a partir de este momento y en nuestro caso nos volveremos a ver el próximo domingo, a ver y escuchar el próximo domingo a las 9 de la noche, a las 8 de la noche domingo. Vamos a estar hablando un tema muy interesante, la regla de oro. Hay gente que dice: yo no me meto con nadie para que nadie se meta conmigo. Pero esa no es la regla de oro. La regla de oro es: yo voy a tratarte a ti como yo quisiera que me trataran a mí. Es un tema muy interesante. Nos va a cambiar la perspectiva de cómo tenemos que relacionarnos con las personas. Cuál es el verdadero concepto que Jesús aclara en cuanto al trato con los demás. Domingo, 8 de la noche. Te esperamos. Que el Señor te bendiga en esta noche. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga. Hemos presentado en Vino Nuevo Radio su programa En Paz Me Acostaré, un espacio con buena palabra que cambiará tu vida, porque la palabra es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo. Esto ha sido En Paz Me Acostaré.